En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Hola, soy Cecilia Orozco, bienvenidos al podcast de la revista Raya. Como estamos en época de elecciones, a pocos días de las elecciones, casi que todas nuestras conversaciones se centran en eso, en el tema de las elecciones y en quién será el próximo presidente de la República. Tal vez por eso pasamos por alto, se difundió, pero no con la importancia que tiene. Pasamos por alto, digo, una noticia grande, importante y muy reveladora de nuestra realidad política y judicial. Se trata de la sentencia en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un actor importantísimo en las actuales elecciones, en contra, digo yo, 28 años de prisión por dos delitos gravísimos también. El delito de concierto para delinquir y homicidio, es decir, asesinato. ¿Cómo es posible que el hermano del hombre más influyente políticamente hablando de Colombia sea culpable de ese par de delitos? Es un proceso muy largo, muy intrincado. Para eso he invitado al abogado Carlos Arturo Toro, que representó al testigo más importante en contra de Santiago Uribe Vélez en ese proceso y en los procesos en contra de sí mismo, o sea, del propio testigo. Doctor Toro, muchísimas gracias por estar en el podcast de la revista Raya. Cecilia, muchas gracias a ti y a todos los miembros de este cuerpo. Bueno, sé que usted no es muy amigo de los medios de comunicación, por eso le doy especiales gracias, pero es que este caso es muy importante. Y es muy importante porque por la persona que fue condenada, que es, tal como lo acabo de decir en la presentación, es el hermano del hombre político más poderoso que ha tenido Colombia en este siglo. Así que una condena de 28 años por homicidio, que es asesinar a alguien o mandarlo a asesinar, y por concierto para delinquir no es cualquier cosa. ¿Usted por qué actúa y a nombre de quién en este juicio de Santiago Uribe Vélez? Gracias, Cecilia. Mira, no actué en el caso del proceso de Santiago Uribe. ¿Sí, no? En este proceso matriz hubo una compulsa de copias en el cual se investigó a dos personajes. A Santiago Uribe por un lado y por el otro al mayor Meneses. Juan Carlos Meneses Quintero. Yo fui el abogado de Juan Carlos Meneses Quintero en la fase del juzgamiento de su proceso penal, que es por el mismo tema de los 12 apóstoles y por el mismo tema, por la misma sindicación de la muerte de Camilo Barrientos, el conductor del bus escalera de Yarumal. Que es cuyo asesinato es el que la Corte Suprema acaba de decir que es responsable Santiago Uribe, ¿verdad? Fuera de eso, que lo más grave aún es que es un crimen de lesa humanidad. Así es. Bueno, ¿y quién es Juan Carlos Meneses? Y todas estas preguntas se las hago, doctor Toro, yo me las sé de memoria casi, pero nuestras audiencias no. En cambio, me gustaría mucho que usted nos ubique un poco en todo ese entramado y le voy a ir preguntando para que entendamos por qué se condena a Santiago Uribe. Bueno, ¿quién es Juan Carlos Meneses? Juan Carlos Meneses es un miembro de la Policía Nacional que llega en el año 1994, recién salido de la escuela, como comandante a Yarumal, al distrito número 7, creo que es. Yarumal, Antioquia. Yarumal, Antioquia, y allí se encuentra con su predecesor, el señor Benavides, capitán Benavides, el cual, al hacer el empalme, le hace la explicación de cómo era que se operaba en la zona. Y es allí cuando conoce de la existencia del famoso grupo de los 12 apóstoles. ¿En ese momento lo llamaban así allá, según ha contado Meneses? Todavía no lo llamaban. El rumor de pueblo se decía que eran los 12 apóstoles porque todo el mundo sabía, y era voz populi, que una de las personas que lideraba ese grupo era el sacerdote Palacio. Sí, era como un sacerdote del pueblo. Era el sacerdote del pueblo. No era un falso sacerdote, era el párroco con clérigo, con todos sus ornamentos y con toda su tonsura. Y él resultó ser, no fue condenado, ¿no? Pero resultó ser parte del grupo paramilitar que mandaba a matar gente. Increíble. La misma sentencia de Santiago Uribe es clara en señalar la participación de este ciudadano, que obviamente no fue procesado, pero es un hecho histórico que fue recogido dentro de la investigación de la participación de él. Hay un testigo incluso que dice que el cura Palacio con pasamontañas salía con los miembros del ejército
a señalar a qué personas le debían disparar y asesinarlos porque eran posibles guerrilleros. Sí, es que hay muchas historias en este proceso. Pero bueno, entonces síganos contando. Meneses llega como comandante de la unidad de policía de Yarumal. Exactamente. Entonces allí el señor Benavides le dice, bueno, aquí se trabaja de la siguiente manera. Hay un grupo organizado que está dirigido por un señor que se llama Santiago Uribe Vélez, que tiene sede en la Carolina. Nosotros les prestamos a ellos el apoyo en sus operaciones y el señor paga mensualmente una cuota para que los dejemos operar. A ellos se les presta apoyo logístico, no se les interfiere en sus actuaciones. Cuando es necesario prestarles armamento, se les presta el armamento y se hace la coordinación a través de dos sujetos que son los que ejecutan la parte militar, que es el señor Pelo Echonta y Rodrigo, el uno en la parte rural, el otro en la parte urbana, y a través de ellos se hacen las coordinaciones con el señor Santiago Uribe. Bueno, pero perdóneme, quiero recalcar eso, porque es que muchas personas no creen que cuando se habla de grandes apellidos o apellidos con poder, como en este caso Uribe Vélez, la gente tiende a creer que son historias o que son falsedades o que son venganzas de unos y otros. Usted me está diciendo, y quiero que me lo confirme, que cuando llegó el capitán Meneses a ser el comandante de policía de la zona o de la región, le presentaron a Santiago Uribe Vélez directamente como si fuera como un comandante, como un jefe de un grupo ilegal, o no se lo llamaron así o como. No, claro que sí, y no solamente se lo presentaron, él lo percibió directamente porque él fue a la finca La Carolina, a la hacienda La Carolina. Que era de propiedad de los Uribe Vélez. Y allá se entrevistó con el señor le explicó cómo era la operación, le hizo el ofrecimiento económico, percibió que allí había un campo de entrenamiento paramilitar dentro de la hacienda, al lado de un burladero de un circo de toros, y que allí habían efectivamente personas armadas y que era un grupo organizado que tenía su jerarquía y que uno de sus máximos cabecillas era el señor Santiago Uribe Vélez. Él lo percibió directamente y así lo ha explicitado y lo ha declarado bajo juramento ante la justicia por lo menos en 4 o 5 oportunidades. Uno podría decir que Meneses es el principal testigo o uno de los principales testigos que llevan la condena a Santiago Uribe. Yo diría que es el arquitecto de la condena a Santiago Uribe desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista probatorio, porque el proceso de Santiago Uribe contra Santiago Uribe había sido objeto de una decisión inhibitoria e incluso en favor de Meneses había habido una preclusión y ese proceso estaba archivado, ese proceso no iba para ninguna parte. Cuando él decide en el 2010, después de haberle dado la preclusión, presentarse nuevamente en Argentina ante una comisión de notables en la cual había un premio Nobel de la Argentina, el señor Pérez Esquivel, y manifestar todo lo que conocía en relación con ese grupo, ya ahí sí denominado los 12 apóstoles por todo el mundo, reconocido como tal, y las actividades que ejercía en Yarumal, Campamento y los llanos del Cuiba. Bueno, ¿y por qué el mayor Meneses, el capitán Meneses en aquella época, después fue mayor, por qué estando en Argentina ya, con su caso penal resuelto, el caso de Uribe Vélez Santiago no resuelto, pero por lo menos inhibido, quiere decir que se suspende la investigación por tiempo indefinido, como en efecto ocurrió? ¿En qué año se inhibió la fiscalía de seguir investigando a Santiago Uribe? Fue en el 90, 94. Año 99, entiendo. En el 98, 99 sí. Primero que todo lo citan a una versión libre y después de la versión libre viene el inhibitorio y después a Meneses en el 2004, el 2002 le precluyen. Entonces era un proceso que ya no tenía nada que ver. ¿Por qué él decide hacer eso? Yo diría que es el dolor de la impunidad. Pero él había participado de esos hechos o por lo menos los había permitido. ¿Por qué no se preocupaba? Hombre, yo ya resolví este problema, ¿a mí qué me importa? Estaba viviendo en Argentina. ¿De dónde sale como ese como reato de conciencia? Hombre, tengo que hacer algo por decir la verdad. Pues yo creo que él confió imprudentemente en que iba a ser abrazado y cobijado con el manto protector de la fiscalía por ser un testigo estrella y un testigo de excepción que pondría en evidencia unos crímenes de lesa humanidad ejecutados por el señor Santiago Uribe Vélez. Entonces,
Y él decidió, tomó esa decisión, dio el primer paso, y lo primero que le sucedió fue que al llegar, anunciando que iba a llegar al país, en 2 días le armaron su orden de captura y lo procesaron en una actuación penal que ya le habían precluido, violándole una garantía. Por eso, le iba a decir a usted, nadie puede ser condenado por los mismos delitos 2 veces. Sí, lo que los abogados denominamos el non bis in idem, no 2 veces lo mismo. Sí. Y a él lo investigaron y lo condenaron en primera instancia por unos delitos respecto a los cuales ya le había precluido. Pero de todas maneras, lo que tú dices es cierto, en el sentido de que si él no participó, y él lo afirma y fue lo que debatimos durante todo el proceso, él no tuvo que ver directamente con la muerte de Camilo Barrientos. ¿Camilo Barrientos que era quién? Porque era un conductor de un bus escalera que trabajaba llevando pasajeros entre Yarumal y Campamento, y la organización de Santiago Uribe dijo que colaboraba con la guerrilla, llevándoles y trayéndoles insumos. Dicen que tuvo un inconveniente con Alexander Amaya, que era uno de los policiales allí que colaboraba con el grupo, que antes de Meneses había sido el testigo oculto de estos hechos, y por esa circunstancia lo metieron en una lista donde estaban todas las personas que iban a ser asesinados, que eran bazuqueros, que eran vendedores de droga, que eran extorsionistas, ladrones, y sobre todo personas que auxiliaran a la guerrilla. Los iban a matar. Los iban a matar, estaban en la lista y los iban asesinando. Pero no importaba si había pruebas o no había pruebas, simplemente los que se fueran señalando. Sí, claro. ¿Y a cambio de qué la policía hacía eso? Le pregunto en un pequeño paréntesis porque no nos da el tiempo. Pues la verdad es que los comandantes de policía recibían un estipendio económico que para la época era bastante llamativo. Estamos hablando de 1990, una prima de 1.500.000, 1.200.000 pesos mensuales. Era mucha plata. Era por dinero. Además había otras bonificaciones, entiendo, y se me viene a la mente que ese esquema que ocurrió, vamos a repetir, a finales de los años 90, es decir, estamos hablando de 30 años prácticamente, 30 años, era el mismo esquema que se utilizó después en los falsos positivos. O sea, ir a señalar a unas personas que eran personas drogadictas, personas con necesidades económicas, personas que no tenían quien las reclamara, y también uno que otro que había estado en la guerrilla o algo así, señalarlos y matarlos por bonificaciones para la fuerza pública. Era el mismo esquema, estamos hablando de 30 años. Sí, ahí se habla en la sentencia, por ejemplo, de la muerte de un señor Varela, que lo matan en la hacienda La Carolina, lo recoge el capitán Meneses y lo hace amarrar de un vehículo Toyota color rojo que tenían, que era con el que transitaba el grupo, y le dan la vuelta mostrándolo como una situación de escarnio por todo el municipio. Ya el cadáver, el cuerpo. Ya el cadáver, y él fue asesinado allá en la hacienda de La Carolina, y decía que había sido por pertenecer por haber cometido delitos. Entonces sí, efectivamente, este es un antecedente remoto de los falsos positivos. En ese hecho, el tipo portaba una subametralladora Uzi, y entonces pues era muy llamativo la subametralladora, se la quitaron y se la cambiaron por una escopeta vieja. Típico falso positivo. Típico falso positivo. Falso positivo. Bueno, lástima no poder seguir conversando de todas estas cosas porque la cosa en el contexto histórico es mucho más grave de lo que uno ve simplemente el proceso Uribe Vélez. ¿Por qué se demoró 30 años ese proceso? Porque si se inició en el 90 y pico, bueno, entiendo que al principio se inhibieron, decisión que me parece un poco cuestionable, porque ¿cómo eran los mismos hechos o no son los mismos hechos? ¿O hay hechos exactamente los mismos hechos? ¿Por qué la fiscalía de pronto decide no seguir investigando? Con una observación importante que hay que hacer aquí, y es que para ese momento en que se da el auto inhibitorio a favor de Santiago, ya existía una declaración. En esta época estaba funcionando la famosa justicia sin rostro. Y entonces los testigos también eran testigos con reserva de identidad. Allí aparece en el expediente el testigo reservado el 01. Después se viene a saber que ese testigo es justamente Alexander Amaya, uno de los personas que estaba vinculado como policía a la operación del grupo de los 12 apóstoles. Y desde esa época ya existía la declaración de ese testigo en el sentido de que Santiago era colaborador y directivo de esa organización. Lo que pasa es que también en esa época se había decantado la doctrina de que una persona no podía ser condenada solamente con ese tipo de testigos.
Entonces le aplicaron eso en favor de Santiago, al no haber mayores había pruebas. Parámetros distintos. Unos parámetros, y sobre todo que estamos hablando de un proceso de ley 600, no ley 906, de tendencia inquisitiva, y entonces con base en eso le dictan el auto inhibitorio. ¿Qué implica el auto inhibitorio? Implica es que no existen elementos para aperturar una investigación. Pero en cualquier momento se puede en el futuro mientras no haya prescrito, se puede volver a abrir, que fue lo que hicieron, que revocan el auto inhibitorio y le dictan resolución de apertura. Bueno, entonces la pregunta vuelve. ¿Por qué se demoró 30 años en fallar este caso? Ahí hay influencias, poderes políticos que impedían el avance, poderes judiciales que estaban en contubernio con los políticos, o simplemente el desarrollo de los procesos judiciales en Colombia, que suele ser muy lento. Yo diría que eso se resume en una sola frase: ineficiencia de la administración de justicia penal, que es el camino más expedito que han encontrado los grandes delincuentes a la impunidad. Porque, por ejemplo, recibir la indagatoria a Santiago Uribe Vélez y resolverle la situación jurídica a los 3 años. El juez que lo absolvió en primera instancia. Primero le resuelve la situación jurídica. En esta clase de procesos resuelve la misma fiscalía y dicta la resolución acusatoria de la misma fiscalía. Los tiempos fueron demasiado prolongados, a pesar de que las pruebas eran existentes todas. ¿Cuántas fiscalías pasaron por ahí antes de qué? Estamos hablando desde el año 2000 hasta el 2026. Sí, yo perdí la cuenta de cuántas fiscalías y cuántos fiscales pasaron por ese También por se ese necesita proceso. Voluntad, además de investigativa en la fiscalía, también voluntad política, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Bien, cuénteme una cosa. Los 12 apóstoles, hablamos de eso. El grupo paramilitar. No hay que perder de vista que por el nombre no se puede confundir la actividad. Cuando ubíqueme un poco y ubíquenos a todas nuestras audiencias, ¿cuándo se creó ese grupo? ¿Cómo se creó? Así no sea con fechas exactas. Sí. ¿En qué zona se creó y qué delitos cometieron? Por esa época del 90-94, primero comenzaron con crear una asociación de comerciantes en Yarumal que se llamaba Acoya. Esa asociación de personas que ejercían el comercio allí recogían dineros para autoprotegerse, para hacer cuidado de sus negocios, para controlar a las personas que llegaban, para controlar a los expendedores de droga, y ese fue el germen de los 12 apóstoles. Luego tengo entendido yo que ya hubo personas allí que decidieron conformar un grupo y armarse para el efecto. Entre ellos está el famoso Pemberti, el relojero, el mismo Santiago y otras personas prestantes del pueblo para la época, que conocían. Como ganaderos importantes y hacendados. Personas prestantes del comercio, sobre todo comerciantes ellos fueron el germen del grupo paramilitar. Bueno, ¿se organizaron como grupo para qué? ¿Para matar gente? Sí. ¿O para controlar la zona, para controlar los negocios, para vengarse de sus enemigos? ¿Para qué? Pero yo pienso que el objetivo era uno, pero el objetivo era protegerse, pero los métodos siempre fueron el mismo, que fue el exterminio, el homicidio, el asesinato, y no otros métodos persuasivos o preventivos, sino era métodos radicales de eliminación física de personas que ellos consideraban indeseables para la sociedad, como traficantes de drogas, ladrones, extorsionistas, y sobre todo auxiliares o personas que sospecharan que tenían alguna conexión con los grupos armados ilegales del ELN y las FARC que operaban en la zona. Ese básicamente era ese. Pero entonces estamos hablando de que el conductor asesinado, Camilo Barrientos, no fue la única víctima, hubo muchísimos más. ¿Usted tiene más o menos cifras de víctimas directas o indirectas? Porque yo chequeé algunas. Cifras que inclusive están en la sentencia de cómo llegó a afectar a todas esas poblaciones, no solo Yarumal, sino alrededor, la actuación de los 12. Cuando yo comencé la defensa del mayor Meneses, estudié el expediente, que eran más o menos unos 60 cuadernos de 300 folios cada uno, y alcancé a hacer un inventario de las actas de levantamiento de cadáveres, y llegué más o menos a 160, 170, que habían en ese momento en esa investigación. Se dice que fueron posiblemente más las personas muertas dentro de este contexto delictivo. Pero yo personalmente alcancé a enlistar eso para un alegato que hice defensivo de Meneses. En la Comisión de la Verdad, tiene usted razón, porque si proyectamos al día de hoy, cuando ya tenemos mucha más información en la Comisión de la Verdad primero y en la JEP después,
hablan de, no arbitrariamente, sino recolectando los casos y las pruebas, y también ellos tienen muchas evidencias de 533 muertos directos. Sí, pero mira y de 10.000, dice la unidad para las víctimas, 10.800 víctimas indirectas y directas de Yarumal y las poblaciones más cercanas. Entonces, y mencionan una cosa que me eriza de la impresión: la tercera parte de la población. Usted se imagina entonces el alcance que tuvo ese grupo paramilitar, no era cualquier cosa. Pero mira que aquí hubo muchos estudios. La primera persona que se atrevió a hacer un estudio, a recoger estadísticas y a poner en evidencia esto fue la personera del mismo municipio de Yarumal. Me escapa el nombre en este momento, y el personero de Campamento. Y de ahí el CINEP. Campamento es la otra población cercana. La otra población cercana. Y después el CINEP recogió eso, también sacó un informe, y la Procuraduría General de la Nación también recogió y sacó otro informe donde documenta los casos y hace una alerta y un llamado de atención sobre la situación de derechos humanos que se está presentando en esta zona con la operación de ese grupo. Entonces, las pruebas abundan, porque es que no solamente Santiago Uribe, eso que lo sepa la sociedad colombiana, no fue condenado con 3 o 4 testigos sospechosos. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son las pruebas? Porque aún hoy, condenado a 28 años por la Corte Suprema, cuando ya se supone, ¿no? Cuando ya según la legislación colombiana, este es el último paso para, ya no hay recurso alguno para decir, no, todavía quiero apelar o quiero, a mí me condenaron injustamente. O sea, esto ya es una decisión definitiva de la justicia colombiana. Ahora hablaremos de lo que están intentando hacer. Pero digo, para llegar a ese monto de pena, 28 años es bastante, y que para llegar a condenar al hermano de un expresidente de la República, insisto, porque esto es lo más impactante, es que esto no es un señor cualquiera y no es un delincuente cualquiera. Estamos hablando del hermano de la persona que ha sido, como ya dije, una de las más influyentes, si no la más, en la política colombiana. Tiene que haber muchas pruebas. Tiene que ser muy sólido el proceso. ¿Cuáles son las pruebas, además de los testimonios de Meneses y otros? Además, documentos, grabaciones, fotos, otros testimonios de víctimas directas o indirectas, etcétera. ¿Cuáles son? Mira, en cada una de estas muertes se recogieron pruebas. En cada persona que era encontrada asesinada por el grupo había investigaciones. Y allí, por ejemplo, familiares de Camilo Barrientos que dan cuenta de que efectivamente la lista existía, de que existieron las amenazas, los familiares de las otras personas muertas que también testimonian sobre lo mismo. La Corte ni el tribunal dictaron aquí una sentencia penal condenatoria arbitraria. Ni política, como dice el expresidente, que es una venganza política. Porque eso también quedó demostrado en el proceso que esto no fue una conspiración del cartel del Norte del Valle, como en un momento determinado dijeron, o que era una venganza política contra el expresidente Uribe. Aquí hay pruebas objetivas, y no solamente testimoniales, sino también indicios graves y serios de participación. Allí, por ejemplo, hay un testimonio de un señor de la Dijín que operaba en esa zona y que decía que ahí en la puerta de entrada de la hacienda La Carolina había, con barda y todo, un puesto de control paramilitar del grupo de los 12 apóstoles, y que él fue varias veces detenido en ese puesto para investigarlo y para ver de dónde venía y para pedir permiso. O sea, ejercían una especie de mini estado. Ellos ejercían control absoluto del territorio, y eso lo sabía todo el mundo, era voz populi, y la gente no hablaba por terror, porque estaban sometidos a una situación de presión psicológica y física inminente, y un riesgo de muerte que no era despreciable. Entonces, realmente la sentencia por sí sola se sostiene en el análisis probatorio. Un conjunto de testimonios que yo diría que pasan de 10 testimonios que confluyen no solamente a demostrar que el grupo sí existió, que se les denominaba los 12 apóstoles, que allí estaba el cura Palacio, que allí estaba el señor Santiago Uribe Vélez, que la Policía Nacional le colaboraba, que el Ejército le colaboraba, que varios miembros de la población se comprendían dentro de su organización. Es una situación históricamente probada dentro del proceso.
Es que es irrefragable. Entonces, todo lo demás que se dice en los medios y en la prensa, las declaraciones del expresidente son simplemente una forma mediática de defensa, pero no se sostiene judicialmente. No, y mediática y jurídica, porque la defensa del señor Santiago Uribe Vélez hizo controversia de todas las pruebas. Además, hubo pruebas que el tribunal y la propia corte desechó. Por ejemplo, la prueba en la que Meneses graba a su antecesor Benavides cuando están hablando justamente del tema de Santiago Uribe. La corte desecha esa prueba. ¿Por qué la desechó? Porque era una prueba que estaba viciada en atención a que no había tenido controles judiciales, que no existía autorización para la grabación y se había tomado subrepticiamente, violando el derecho a la intimidad del señor Benavides. Bueno, esa parte también ha cambiado, ¿no? En la justicia. Sí, claro, pero ahora es legítimo que usted grabe a alguien en su defensa. Exactamente, pero estamos bajo una sistemática y una doctrina anterior que había que aplicarle para garantizarle al señor Uribe el debido proceso legal. Entonces, las pruebas son absolutamente... Ahora es claro... Y el debido proceso está garantizado. Está garantizado. Documentos, por ejemplo. Es indiscutible que Meneses era el comandante de policía de la época. Es un hecho, claro. Es un hecho, ¿cierto? Demostrable. Podría pensarse que él haya dicho que prestaba colaboración al grupo de los dos apóstoles simplemente por autoincriminarse. Sería tan tonto el señor Meneses. Para que lo condenaran. Decir semejante cosa sabiendo que eso lo hacía copartícipe de las actividades de ese grupo. Aclaremos una cosa. Meneses duró solamente 4 meses en el cargo. Y esta situación estuvo más de 4 años, ¿no? Más de 4 años, hasta estamos hablando, sí. 94 o 94, hasta el 90, 98, 94, hasta 94, el 98, hasta el 98 todavía estaba operando el grupo. Entonces, lo que Meneses conoce es una partecita chiquita de la historia, pero igual él asumió ante la justicia que pudiera serle enrostrados los delitos cometidos con su conocimiento, no porque los haya ordenado, ni no porque haya oído, la locución, pero era el comandante y él, me parece a mí que tuvo el valor civil de aceptar esa participación. Así es. Y eso se lo debió reconocer la justicia. La fiscalía nunca le dio ninguna clase de beneficio al mayor Meneses por la colaboración que estaba prestando en dar información y en servir de testigo de cargo contra el señor Santiago Uribe. Pero también por el contrario. ahí puede usted pensar que había también una voluntad política de castigarlo por venir a declarar en contra de los personajes. Por supuesto. Es más, si no hubiera sido por su ingreso a la JEP, que se lo tramitamos, él estaría en este momento pagando la muerte de Camilo Barrientos y muy seguramente le estaría otras investigaciones encima, pero obviamente los testimonios que él rindió son claros, contundentes y fueron confirmados, fueron respaldados por otros medios de prueba. Entonces, hay documentos por ejemplo, del empalme entre Meneses y Benavides. Que era el que lo reemplazaba. El que lo reemplazaba, sí. esos documentos. Es más, claro. el nombramiento. Los nombramientos oficiales siempre quedan rastros. Ahora, eso sí. Por ejemplo, cosas que no se le pueden desconocer, se dice que no ocurrieron o se contradicen dentro del proceso, pero que son ciertas, como por ejemplo que Meneses haya ido a pedirle a Santiago que le ayudara para arreglar el vehículo policial que tenía a su cargo cuando hicieron el cambio de color de negro y blanco por verde y blanco, y que en ese momento él le dio ese dinero, y que en una de esas conversaciones o en la misma conversación estaban hablando de que Santiago iba a comprar armamento para dotar a su grupo. Entonces dice el otro, no, pero ¿qué armamento si ese se lo prestaba la policía? Y entonces le dice la corte, pero el hecho de que lo prestara la policía no descarta que él también quisiera tener su propio armamento para que su grupo operara. Y está la declaración de Mancuso, y está la declaración de Don Berna. Uh-huh. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Que efectivamente ellos sabían de la existencia del grupo y sabían que Santiago era la persona que estaba allí. Lo confirman. Y confirma Macaco, por ejemplo. Otro ejemplo paramilitar. Perdón, Mancuso, uno de los dos, no tengo claro en este momento. Confirman que incluso Carlos Castaño le había confirmado de la existencia de ese grupo en alguna conversación. Entonces,
no es el testimonio insular de Juan Carlos Meneses el que condena a Santiago Uribe. Y todo, son una serie de pruebas que todas coinciden en demostrar hechos ciertos. La existencia de la lista. Se controvirtió mucho la existencia de la lista. Que la lista de los que iban a ser asesinados. ¿Quién la manejaba la lista? La manejaba el señor Santiago Uribe Vélez. Que la manejaba Meneses, no la manejaba Meneses. Meneses la conocía. ¿Y cuál era la función de él? Simplemente hacerse de la vista gorda. Y él no actuaba, pero obviamente que eso lo hacía responsable, y yo se lo expliqué a él como su abogado defensor. Y por eso recibió su pertenece a un aparato organizado de poder, y eso lo hace responsable, así usted no haya ordenado la muerte ni haya apretado el gatillo. Bien, doctor Toro, una pregunta muy importante, porque estamos en la mitad de un proceso electoral que llama no solamente la atención, sino las emociones de todos los colombianos. Una cosa es que el hermano, con todo y que sea hermano del expresidente Uribe, haya delinquido, y ahora podemos decir que delinquió, pues porque está condenado, no hay nada que hacer. Y otra cosa, de todas maneras, es que el expresidente tuviera responsabilidad en los hechos. Como se sabe, los delitos se cometen y las condenas son personales, no son grupales ni son familiares. ¿Cuáles son, en la sentencia misma, hay alguna una indicación, un indicativo, una compulsa de copias que señale que puede haber responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en estos hechos? Le voy a pedir que me responda después de la siguiente pausa para escuchar unos mensajes de nuestro patrocinador de este episodio. En las elecciones de presidencia y vicepresidencia de la República de Colombia 2026, la democracia se vive como un gran partido. Y en la cancha, cada actor electoral tiene una responsabilidad clara: velar por el juego limpio y la transparencia. Para acompañar esa labor, llega Comitium en línea, una aplicación móvil que pone la información y el control en la palma de la mano, permitiendo actuar con oportunidad, precisión y respaldo durante toda la jornada. Desde el pitazo inicial, la herramienta facilita la validación de identidades de los actores electorales, ya sea a través del escaneo del código QR de sus credenciales o mediante el ingreso de su documento. Así, cada participación queda verificada, como en una jugada revisada por el VAR, pero su alcance va más allá. Comitium en línea se convierte en el centro de operaciones para quienes están en terreno, permitiendo registrar novedades, documentar situaciones y dejar constancia de cada hecho relevante en tiempo real, con soporte verificable. Además, los testigos electorales cuentan con herramientas clave para cumplir su rol con claridad. Acceder y descargar su acreditación en cualquier momento, como quien entra a la cancha debidamente habilitado, registrar observaciones con evidencia fotográfica y seguimiento mediante radicado, sin perder de vista ninguna jugada, y capturar imágenes de los formularios E14 directamente desde la aplicación, garantizando trazabilidad y respaldo digital en cada etapa del proceso. Toda esta información se consolida en una plataforma centralizada que permite organización, seguimiento y toma de decisiones informadas, incluso cuando el partido entra en su momento más decisivo. Disponible de forma gratuita en App Store y Play Store, Comitium en línea es más que una aplicación. Es una herramienta para fortalecer la vigilancia, el control y la transparencia en cada fase del proceso electoral. Porque cuando todos cumplen su rol en la cancha, el resultado es claro: una democracia que avanza con reglas firmes y juego limpio. Cuesta mucho trabajo pensar que Álvaro no supiera lo que hacía su hermano, primero que todo. Segundo, aquí hay unos vasos comunicantes de lo que hacía el grupo con el respaldo que se sentía desde la gobernación, desde la posición política de Álvaro Uribe. Es más, se tiene documentado que incluso Meneses una vez salió de Yarumal, alguna vez pidió apoyo para que lo cambiaran por allá de un sitio que lo tenían en el Valle. Que aquí dentro de este proceso no hay sindicaciones directas contra Álvaro Uribe Vélez es una verdad.
y hay que reconocerlo. Y no hay que decir las cosas como son. Como son. Sí, no hay que exagerar. Pero no nos olvidemos que en cuanto a señalamientos de paramilitarismo se refiere, pues hay otro proceso que está en curso, que está a puertas de decidirse una casación, que pueden resultar algunas situaciones. En este momento, mi opinión sincera, desde el punto de vista profesional, es que en este proceso en concreto no hay una sindicación directa contra el señor Álvaro Uribe. Pero hay una compulsa. Hay una compulsa, pero no una sindicación. ¿Qué quiere decir una compulsa? Una compulsa es que la Corte considera que es digno de que se investigue la posible participación, pero obviamente no se puede adelantar concepto porque está amparado por presunción de inocencia. Además, una investigación que ni siquiera ha empezado, se ordena investigar. No se está haciendo una afirmación de responsabilidad, ni de participación, ni de autoría, pero sí se ordena que investigue esa posibilidad. Investigue esa posibilidad, como también se ordena investigar, entre otros, al famoso señor abogado Cadena, por haber incidido con la misma estrategia que ha acostumbrado en otras oportunidades de coger al señor Zeus, un paramilitar condenado que está detenido, y hacerle firmar un documento con destino a una autoridad judicial para decir que lo que Juan Carlos Meneses estaba afirmando era contrario a la verdad. Porque es que aquí... Era para ayudar a Santiago Uribe. Aquí la defensa... Cadena, estamos hablando del abogado Diego Cadena. Diego Cadena, el mismo. Que fue apoderado de Álvaro Uribe. Exacto, con el mismo modus operandi de tomar en las cárceles documenticos para presentar espurios, para presentar ante las cortes. Y aquí quería puntualizar una cosa, y es que la defensa se centró, y es legítima estrategia, en atacar la versión de Meneses. Y es así que lograron muy inteligentemente neutralizar a uno de los principales testigos que habría acabado con Santiago de entrada, y es el señor Benavides, donde Benavides tenga el valor civil que tuvo Meneses, el sucesor de Meneses, el antecesor de Meneses, de decir efectivamente aquí había y pasó esto, y yo le dije a mi sucesor, y nada que hacer. Él no quiso declarar. Es más, al mismo Amaya, que participó directamente en la muerte de Camilo Barrientos, resultó cambiando la versión y diciendo que el autor verdadero de la muerte de Camilo Barrientos no había sido los 12 apóstoles, sino que había sido el mayor Meneses, porque él había tenido, Amaya, un problema con Barrientos, y que le había comentado a su superior, que era Meneses, y que Meneses le había dicho, tranquilo que yo le arreglo eso, y que con base en eso no ha sido nada que ver con los 12 apóstoles. Pero eso se cayó después. Cuando, la corte hace el análisis y dice, mire, haya pasado lo que haya pasado, el señor estaba en la lista, y haya intervenido o no haya intervenido Meneses, haya sido cierto o no cierto, que él le dijo yo le arreglo eso, lo cierto es que el señor ya estaba condenado a muerte. La muerte de él ya estaba decidida, y no decidida por Meneses, sino decidida por el grupo de los 12 apóstoles, porque lo consideraban un auxiliador de la guerrilla. Ahora, meritoria la lucha que ha librado, hay que decirlo también, hay que resaltarlo y rescatarlo, la lucha que ha librado la familia de este ciudadano asesinado, el señor Barrientos, durante 30 años para lograr que se conociera la verdad del crimen. Siendo, como se dice ahora en estas épocas electorales, siendo familias de los nadie, porque aquí no... imagínense una familia de campesina, Barrientos, de familiar de un señor que era conductor de chiva en un pueblo, enfrentada con los Uribe con semejante Vélez. Poder. Entonces es una lucha meritoria, y eso hay que rescatarlo. Porque, además, hubo dos ¿qué víctimas tanto hicieron más. ellos? ¿Se han sacrificado todos estos años? Todos estos años, teniendo su abogado. En un momento fue el doctor Prado Albarracín el que los hace mucho asesoró. tiempo, sí. No sé si ahorita creo que tengan otro abogado. Hubo otras 2 personas que también se presentaron al proceso, pero no pidieron indemnización ni nada. Bueno, volvamos al tema de Álvaro Uribe Vélez, porque estamos, como le digo, no solamente en elecciones, sino en todo caso la influencia política de él es enorme. ¿Qué hacía? ¿Usted se acuerda en dónde estaba Álvaro Uribe Vélez en el momento en que actuaban los 12 apóstoles? Ya tenía un nombre político, había sido alcalde o gobernador de Antioquia, y se decía que prestaba sus helicópteros de la gobernación para vigilar poblaciones desde el aire cuando se estaban haciendo operaciones paramilitares. ¿De eso se menciona algo en la sentencia de Santiago? Sí, en la sentencia tangencialmente la defensa plantea
que esto era una persecución política en razón a las campañas que estaba adelantando Álvaro Uribe en su momento, y que eso era una retaliación y que la forma de atacar, como no lo podían atacar a él, había sido contra su hermano para poder cobrar una venganza de carácter político, además de que según ellos era también una componenda de un cartel de drogas del Valle del Cauca. Pero sí, obviamente la figura de Álvaro comenzó a hacer una disculpa para tratar de exculpar de paso a Santiago en el manejo de esta situación. Se percibe de leer el contenido sustancial de la sentencia de que Santiago obraba prácticamente de manera autónoma. Es lo que yo percibo como abogado imparcialmente. No desde mi punto de vista de defensor de... Bueno, usted mencionó a una persona ahora que es clave también en esta conversación sobre el pequeño segmento que le vamos a dedicar a lo de Álvaro Uribe, es que también usted mencionó al testigo principal en contra de Álvaro Uribe, que parece cruzarse aquí en este caso con Santiago, que es el que está también condenado, Monsalve. Juan Guillermo Monsalve. Juan Guillermo Monsalve. ¿Por qué Juan Guillermo Monsalve, que es digamos, también tanto como Meneses lo es en el proceso de Santiago Uribe, Monsalve lo es en el proceso que enfrentó y que sigue enfrentando, porque estamos en casación, Álvaro Uribe? ¿Por qué aparece Monsalve de alguna manera relacionado con Santiago Uribe? Es que yo fui abogado también de Juan Guillermo Monsalve, revisando sus procesos judiciales en el que fue condenado y tratando de pasarlo a la JEP, y conozco de su posición en el sentido de señalar que en la finca del señor Uribe había grupo paramilitar y que él perteneció al grupo paramilitar y llevó uniforme y portaba armas. Tal vez yo hago un símil entre Meneses y Juan Guillermo Monsalve, y veo que han sido dos personas absolutamente consistentes en sus declaraciones y en sus afirmaciones, a pesar de a Meneses 4 atentados, a Monsalve 3, entiendo. 3 atentados gravísimos, uno de ellos que casi le cuesta la vida, que eso es conocido por todos. A pesar de todas esas situaciones que pusieron en peligro sus vidas, se han mantenido en sus declaraciones, y esas declaraciones han sido confirmadas y corroboradas una y otra vez. Este proceso corrobora claramente. Si usted hace un paralelo entre el proceso de Santiago con el proceso de Álvaro, vemos que allí hay vasos comunicantes. Por ejemplo, aquí mencionan un testigo que es común en los dos procesos, que es Pipintá, Pablo Hernán Sierra García. Otro testigo en contra de ella, sí. Por circunstancias profesionales también fui abogado del señor Pablo Hernán Sierra, que incluso pues el hecho de haber sido abogado de todos estos personajes me valió una acusación temeraria del señor Álvaro Uribe Vélez. ¿En qué sentido? De haber dicho una vez en una reunión que hizo allá con el señor Granados y el señor Lombana detrás en un establo, decir que yo era la persona que le había cuadrado todos esos testigos falsos que según leí en contra de él, cuando yo pues estos personajes lo he conocido en épocas muy posteriores a todo ese acontecimiento y en circunstancias distintas. No, además, no solamente es decir, sino que hay que probar, ¿no? Hay que probar. Yo veo allí, el mismo Pablo Hernán ha dicho de la acusación de paramilitarismo contra Uribe desde siempre. Y esa acusación le valió a Pablo Hernán Sierra una denuncia penal por calumnia que se tramitó en un juzgado de Itagüí y en el cual yo lo defendí. Y fue allí donde se presentaron Monsalve y Meneses a declarar exactamente lo mismo que han dicho. Que no se han conocido, y ellos no se conocían. Y además, yo tampoco los conocía. Yo los vengo a conocer a ellos cuando los llevé como testigos en favor de Pablo Hernán Sierra García en el juzgado de Itagüí, donde cursaba ese proceso. Dígame una cosa, Monsalve dice que fue paramilitar, que fue activo. Es más, hay una fotografía que también combaten los Uribe, él vestido con uniformes militares en una hacienda que parece ser la Carolina. Es en la Carolina, ¿verdad? Bien. Le estoy preguntando por esto también porque en la sentencia se compulsan copias, y compulsan copias quiere decir que un tribunal le pide a otro, por favor, investigue. Y no lo puede hacer por sí mismo porque hay competencias, digamos, de cada sitio. Que se abra como un proceso de extinción del bien la finca La Carolina.
Eso quiere decir que para la Corte es muy sospechoso y de pronto definitivo que en la Carolina sí se dieron los hechos paramilitares que han dicho tanto Monsalve como Meneses, como etcétera. Sí, los bienes o instrumentos que se utilizan en la comisión de un delito pasan a bienes del Estado. Y la sentencia es clarísima en demostrar que efectivamente el grupo de los 12 apóstoles existió y que su sede fue la Carolina y que el señor Santiago Uribe, copropietario de ese inmueble, destinó él mismo para ser recipiendario de ese grupo paramilitar. Entonces es claro que hay que iniciar una acción de extinción de dominio y ahora le corresponde a la Fiscalía General de la Nación iniciar ese proceso. Bien, también se compulsan copias para que se investigue a Santiago Uribe, no ya condenado por el homicidio del conductor Barrientos, sino por otros homicidios. Sí, a ver. ¿Cuántos homicidios o cuántos más podría ser investigado? Aunque lo que decíamos antes, Cecilia, si ya se ha determinado que él era un directivo, tenía mando dentro del grupo de los 12 apóstoles, y a más del delito de concierto para delinquir por el cual ha sido condenado, concierto para delinquir agravado en condición de cabecilla, le son atribuibles las responsabilidades de los delitos que cometió la organización. Indiscutiblemente. Todos, no unos. Unos Entonces, sí, unos no. Ahorita al señor Santiago le viene una investigación. Es más, la Corte ordena que investigue a todos los que fueron comandantes de la policía en Yarumal por esa época, incluido a mi cliente, el mayor Meneses también. Lo que pasa es que la situación del mayor Meneses es diferente porque él ya está sometido a la JEP. Y en este momento su juez natural es la JEP. Por lo tanto, no correspondería a la justicia ordinaria. Pero el señor Benavides, que ocultó durante 30 años la participación de Santiago Uribe Vélez en los 12 apóstoles, va a ser investigado. Va a ser investigado porque las pruebas de esta sentencia demuestran que cuando él fue comandante, antes de Meneses, ya el grupo existía y el esquema de colaboración de la Policía Nacional con ese grupo ya venía montado. Bueno, doctor Toro, ya en la parte final de nuestra entrevista, ¿cuál es la situación hoy del mayor Meneses, que fue, como usted nos ha indicado, condenado en primera instancia, pero antes de que cumpliera cárcel o alguna cosa así, o de llegar a la segunda instancia, él se acogió a la JEP, me imagino que por consejo suyo? ¿Cuál es la situación de él dentro de la JEP hoy? En este momento, él primero que todo transitó por la Comisión de la Verdad, donde se presentó voluntariamente la Comisión de la Verdad. La comparecencia no era obligatoria, sino era voluntaria. Él se presentó y entregó todo el componente de verdad. Allí pasó a la JEP y está sometido a la JEP. En este momento es una persona sometida a la Jurisdicción Especial para la Paz y allí se le definirá su situación jurídica. Quiere decir que todavía primero está libre. Está en libertad, pero tiene pendiente el proceso en la JEP. Sí. Y en la JEP algún día tendrá que tomar una decisión respecto de su situación jurídica. ¿Y en qué él ya ha hecho declaraciones ante la JEP? Sí, ya él ha declarado. Hay testimonios de él y su situación no es negativa. No es negativa. Él está sometido y está aceptado por la JEP y pienso yo que el escenario final de él va a ser que la JEP obviamente va a definirle su situación jurídica en forma favorable. ¿Favorable quiere decir? Favorable en el sentido de que va a tener una sanción, pero no va a tener privación de la libertad, una pena alternativa, etcétera, etcétera. Y su situación social y familiar, quiero decir, él debería correr alto riesgo de atentados o cosas así. Lo corre efectivamente y en este momento pues está teniendo los cuidados necesarios para la seguridad personal y de su familia. No puede figurar públicamente. Él no desea figurar públicamente en nada. Bien. Ahora, la última pregunta. Sabiendo, como lo sabe cualquier ciudadano, como yo, por ejemplo, periodista, obviamente yo me dedico mucho a estos temas también, a investigarlos y a leerlos, pero cualquier ciudadano sabe que cuando hay un fallo en la Corte Suprema, hasta ahí llega el proceso. Ahí se cierra. Si la Corte dice queda absuelta esta persona, quedó absuelta. Si dice queda condenada, queda condenada. O sea, no hay recurso posible posterior para combatir, para rebatir o para negar que la Corte se equivocó. ¿Por qué, sabiendo eso, como lo sabe cualquier persona como yo, una periodista X,
el abogado, uno de los abogados que se dicen más conocedores en Colombia del derecho penal, como es Jaime Granados, el abogado del presidente Álvaro Uribe, del expresidente Álvaro Uribe, pero también de Santiago Uribe, su hermano, presentó un recurso para que la propia Corte revisara su decisión. Bueno, de entrada no pienso que sea ignorancia del doctor Granados, porque él sabe perfectamente la doctrina y la jurisprudencia vigente, no solamente de la Corte Suprema de Justicia, sino la Corte Constitucional. Yo pensaría que es una estrategia. Y es una estrategia que va ¿Para qué? Encaminada a confutar esta sentencia, a atacar esta sentencia en un escenario internacional. Entonces él está agotando los mecanismos del derecho interno para después para poder argumentar los externos. No extrañemos que van a presentar una tutela, que eso haga tránsito a la Corte Constitucional y que después resulte en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo pensaría que esa es la estrategia. Pero para que las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar, lo entiendan de una manera sencilla. Las normativas internacionales como el Pacto de San José y el Pacto de Nueva York, que son normativas de derechos humanos, establecen que toda persona, cuando es condenada, debe tener derecho a que la sentencia condenatoria sea revisada por otra instancia. Sí, pero en este caso no fue. ¿Qué es lo que sucede en este caso? En este caso sucede que la primera instancia absolvió a Santiago Uribe. Sí. La segunda instancia lo condena. En el tribunal. En el tribunal. Entonces ahí se agotaría ya las dos instancias. Sí. Pero se necesita que si la sentencia condenatoria se produce en segunda instancia y no en primera, tenga otra sede de revisión. Para ello se dictó un acto legislativo que modificó las competencias de la Corte y es donde nace el famoso término de la doble conformidad. Es decir, que una persona para ser condenada tiene que ser la condena doble vez verificada, doble vez estudiada y confirmada. Pero en este veces. Caso pasó. Entonces, lo condenó el tribunal y después la propia Corte. Ahí están las dos veces. Exactamente. Entonces existe un recurso adicional a la apelación, porque la Corte aquí conoció fue en doble conformidad como si fuera una apelación, que es el recurso de casación. Pero la casación no es un recurso obligatorio. La casación está prevista para las sentencias de segunda instancia de los tribunales, independientemente de que esa sentencia sea de segunda instancia sea la condenatoria o sea la confirmatoria de la absolución. Entonces, la Corte lo que hizo fue aplicar las normas legales vigentes y la jurisprudencia vigente en el sentido de que si usted acudió a la doble conformidad, no tiene derecho a la casación, porque ya la Corte, siendo el tribunal de cierre, ya se pronunció y la casación es un recurso extraordinario, no un recurso obligatorio y no es absolutamente indispensable para garantizar el derecho de contradicción y el debido proceso. Entonces, la Corte le dice, señor, como usted, es más, habían podido, por ejemplo, cuando salió la sentencia del tribunal, donde lo condenan en primera instancia, ellos, los abogados del señor Santiago Uribe, tenían la opción de utilizar la doble conformidad o utilizar la casación. Y ellos escogieron, obviamente, la doble conformidad. ¿Por qué la escogieron? Porque es más sencillo. Las reglas que regulan... Más sencillo impugnar que casar. Más sencillo impugnar por la vía de la doble conformidad, porque es un recurso que no está sujeto a los tecnicismos propios de la casación, que son muy difíciles. Tengo referencias. Bueno, entonces si escogieron ese camino, estaban renunciando a la casación. Indirectamente estaban aceptando no acudir en casación. Pero ahora acuden porque no les gusta el fallo. Es lícito que presenten el recurso. La Corte ya se los decidió y les dijo, no señor, no tiene derecho a la casación. Ya se los decidió, sí. Pero ellos pueden presentar una tutela ante la Corte Constitucional, sí, y la Corte Constitucional la admitiría. No, la Corte Constitucional no recibe tutelas para ser falladas en primera y segunda instancia. A la Corte Constitucional llegan las tutelas en sede de revisión. Entonces, ¿les tocaría presentar una tutela en un juzgado? No, en un juzgado no, les tocaría en el Consejo de Estado, en un órgano también del nivel de las Cortes, y allí hacer tránsito hasta lograr que llegue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional se pronuncie y diga si la casación también es necesaria
indispensable, sine qua non, para garantizar el debido proceso del derecho de contradicción y defensa frente a una sentencia condenatoria que ya fue objeto de 2 instancias. Pero entonces, mientras tanto, ¿qué pasa con la sentencia? ¿Se suspende? No, la sentencia en este momento está en firme. Es más, la misma sentencia dice en la parte final, en su último rengloncito, dice: contra esta sentencia no procede recurso alguno. Si procediera la casación, la sentencia tenía que decirlo, porque al ciudadano hay que decirle cuáles son los medios de impugnación que tiene para que se defienda. Allí no lo dice. Entonces, en resumidas cuentas, Santiago Uribe se dice en las últimas horas que se entregó para ser recluido en alguna prisión. Me imagino que será una prisión militar, algo muy especial, porque por ser el personaje que es. Aunque a mi juicio todos deberíamos ser iguales, pero bueno. Que entonces él debería entregarse y cumplir su pena mientras se resuelven todos esos líos extrajudiciales o judiciales. Sí, en este momento lo cierto que tiene el señor Santiago Uribe es que tiene una sentencia penal condenatoria y tiene que empezar a cumplirla, y me parece muy valeroso y digno de tener en cuenta que se haya presentado voluntariamente. Muchos estarían pensando, incluso yo llegué a pensarlo, de que él se iba a sustraer al cumplimiento de la pena. ¿Cómo? Yéndose para el exterior. Yo pensé eso, incluso lo dije en algún par de trinos. Pero usted considere que tiene, aquí yo voy a ser esa abogada del diablo, que eso tiene un costo político enorme y que estamos en elecciones. Claro. Luego presentarse es una forma de decir, mire cómo, bueno, no quiero especular tanto, pero es una forma menos lesiva para los resultados electorales que huir. No, sí, socialmente es más aceptable el sometimiento a la justicia que la evasión, ¿no? Entonces, pero tiene claro y cierto de que se le cumple la sentencia y que ya tendrá otras opciones que sus abogados ya le habrán explicado en otros escenarios, y en fin. Pero en este momento, por lo pronto, es comenzar a cumplir la pena. Bueno, señor, muchísimas gracias, doctor, gracias a usted por explicarnos este proceso que, aunque pareciera claro, es muy intrincado. Claro, muchas gracias. Cecilia, mil gracias a ti y a todos. En la Raya, con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.